Es un placer saludarles en esta noche una vez más. Queridos hermanos, ya prácticamente hemos llegado a la recta final, ¿verdad? De esta semana de oración. ¿Se han sentido ustedes felices? ¿Ah? Amén. El Señor ha provisto pan, ¿verdad? Palabra de Dios. Hemos sido bendecidos grande y poderosamente. Yo me he gozado, hermanos. No piensen que solo ustedes. Yo también me he gozado porque el Señor nos ha provisto de este pan espiritual. Puedes chequear, Gris, a ver si de pronto si está corriendo bien. Ven, en esta hora vamos a tocar el penúltimo tema de esta semana de oración. Y bueno, ya ustedes pueden darse cuenta del tabernáculo. Hemos estado estudiando algunos pasos importantes de el cronómetro, si está corriendo. ¿Está bien? En la pantalla. Bien. Ok. En esta hora vamos entonces a entrar de lleno al mensaje que Dios tiene para nosotros. El mensaje de esta hora lo vamos a dividir en dos partes, porque es muy extenso. Así que me alegro que ustedes hayan venido en esta noche. ¿Por qué? Porque mañana vamos a dar la parte culminante, el broche de oro, como se le dicen. Y obviamente, si usted no hubiese estado aquí en esta noche, pues el tema de mañana hubiese sido un poquito así como cojo. Pero gracias al Señor que ustedes pudieron venir. Y bueno, Dios tiene un mensaje glorioso para nosotros en esta noche. El título de este tema es La salvación de Jehová. Parte número 1. Y hoy nos vamos a introducir prácticamente en la parte de adentro del segundo departamento del santuario, que era el lugar santísimo. Antes de leer el texto de introducción, yo sé que ustedes saben y conocen esto que nosotros vamos a mencionar, pero en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo del santuario? El arca del pacto se le conocía, ¿sí o no? ¿Qué había dentro de esa arca del pacto? Ajá. Y una porción del maná, muy bien. Muy importante porque sobre el arca había una tapa, ¿sí o no? Esa tapa se le conocía como el propiciatorio. Me gusta la versión en inglés porque en la versión en inglés la silla de la misericordia. Muy bonito esa. Así es el lenguaje en hebreo, la silla de la misericordia. Y oigan bien, dentro de esa silla de misericordia o dentro de esa arca estaban esos 10 mandamientos. Sobre la tapa del propiciatorio habían 2 querubines tallados en oro y mirándose el uno al otro. ¿No? ¿Mirando hacia dónde? Hacia la tapa del propiciatorio. ¿Por qué? ¿Reverenciando qué? La ley moral de Dios. Correcto. La ley moral de Dios es la base del trono de Dios, del gobierno de Dios, si ustedes no lo sabían. Y es por eso que en medio de esos 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios. O sea, esa arca del pacto representa ¿qué? El trono de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer unos textos muy importantes. Yo sé que ustedes lo han leído anteriormente, pero es muy importante que los volvamos a leer. Apocalipsis 7, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Apunten los textos para que ustedes los estudien, los analicen en su tiempo libre, en sus hogares. Apocalipsis 7, versículos 9 y versículo 10. ¿Estamos listos? Noten lo que dice la palabra del Señor. Después de esto miré, o sea, Juan, y he aquí una gran multitud. ¿Qué vio Juan?
la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿qué? Del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oigan bien el cuadro. Vamos a detenernos allí un momentito antes de leer el versículo 10. Juan vio una gran multitud. Esa gran multitud estaba delante de ¿qué cosa? Del trono de Dios, donde están los querubines, donde están las huestes angelicales, representado por el arca del pacto en el lugar santísimo. Y delante del trono de Dios, ¿quiénes estaban? Aparte de los ángeles, aparte de los querubines y aparte de todas las huestes celestiales, ¿quiénes estaban allí? Una gran multitud, la ve Juan ahí, ¿sí o no? ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas. ¿Qué representa las ropas blancas allí en el libro de Apocalipsis? Estaban vestidos ¿con qué cosa? Con la justicia de Cristo, no con su propia justicia. Recuerden, siempre, nunca se nos olvide eso, que nunca dejemos de decir que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Sí, el carácter, pero el carácter de Cristo, no el carácter de nosotros. Porque vemos allí que esa multitud estaban vestidas con las ropas blancas que representa la justicia de Cristo Jesús. Estaban frente al trono de Dios y con palmas en las manos. Noten lo que dice el versículo 10. El versículo 10 es un versículo muy hermoso y es clave para nosotros entender el mensaje de esta noche. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado ¿dónde? En el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. O sea, esa multitud está aclamando, está diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, gracias al poder salvador de Cristo Jesús, esa multitud un día estará frente al trono de Dios. Recuerden que solo Cristo puede salvarnos. Cuando Cristo iba a nacer a esta tierra, en esta tierra, una de las palabras que el ángel Gabriel le dice a María es Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Hago una pregunta: ¿por qué los redimidos que vio Juan clamaban a gran voz: la salvación pertenece a Dios y al Cordero? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo Jehová puede lograr una salvación completa en nuestras vidas. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Creemos que Cristo tiene el poder para salvarnos perpetuamente? ¿Creemos de que Cristo tiene el poder para salvarnos de nuestros pecados? Dice que Él puede. ¿Por qué a veces hemos dudado, tal vez, o muchos dudan de que Cristo tiene el poder para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios? Nosotros no debemos nunca de desconfiar de que Cristo tiene el poder para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos del pecado. Voy a leer una hermosa declaración contenida en Joya de los Testimonios, el tomo 2. Mire lo que dice la página 338. Un pensamiento muy hermoso de los testimonios del Espíritu de Profecía. 338. Joya de los Testimonios, tomo 2.
dice, no obtenemos fuerza espiritual si solo pensamos en nuestras debilidades y apostasías y lamentamos el poder de Satanás. Oigan bien, nunca nosotros vamos a obtener fuerza espiritual si siempre estamos pensando en nuestras debilidades, en nuestras apostasías y lamentándonos del poder de Satanás. Esta gran verdad debe ser establecida como principio vivo en nuestra mente y corazón. ¿Cuál verdad? La eficacia de la ofrenda hecha en favor nuestro. Que Dios puede salvar hasta lo sumo. ¿Puede salvar qué? ¿Qué es hasta lo sumo? O sea, entero y completo. A cuantos acuden a Él, cumpliendo las condiciones especificadas en su palabra. Nuestra obra, sigue diciendo aquí esta declaración, consiste en poner nuestra voluntad de parte de la voluntad de Dios. Luego, por la sangre de la expiación, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por Cristo somos hijos de Dios y tenemos la seguridad de que Dios nos ama así como amó a su Hijo. Somos uno con Jesús. ¿Somos qué? Uno o dos. Nunca se le olvide ese concepto, porque eso nos va a ayudar a entender el mensaje de hoy y tal vez el mensaje de mañana. Acuérdense, somos uno con ¿quién? ¿Se acuerdan que Pablo habla del hombre y la mujer? El hombre se unirá con la mujer y los dos serán ¿qué? Para estar algún día en la presencia de Dios, debemos ser salvados de todos nuestros pecados. ¿De cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Job conocía bien esto, y vamos a leer en Job capítulo 13. Antes de los Salmos está el libro de Job, capítulo 13, y leeremos los versículos 15 y 16. Job 13, 15 y 16. Dice así, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo, dice el versículo 16, será, ¿qué cosa? Mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. O sea, ¿van a haber impíos en el cielo, sí o no? Entonces, si nosotros queremos ser salvos algún día, tendremos que ser salvos de alguno de nuestros pecados, ¿verdad? ¿De cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Porque dice Job que no entrará en su presencia el impío. Por eso es que la multitud de Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, con gran voz clamaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. En otras palabras, el Señor nos salvó de todos nuestros pecados. Y por eso ellos van a alabar el nombre de Dios frente a su trono. Por eso están vestidos con ropas blancas, la ropa blanca representando la justicia de Cristo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 24 y el versículo 26. Hebreos 7, versículo 24, prestemos mucha atención al lenguaje bíblico, porque hay veces que leemos estos textos y los pasamos así desapercibidos, lo leemos tan rápido que no nos detenemos un poquito a pensar en ellos, el contenido y el significado de lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Hebreos 7:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué está haciendo Cristo de acuerdo a Hebreos 7:24? ¿Qué está haciendo? Se está presentando ahora por nosotros ¿ante quién? Ante Dios. 24 y 26.
¿No? Entonces será Hebreos 9, perdón. Es Hebreos 9. Disculpen. El médico también se enferma, ¿verdad? Bien. 9:24, primero. Y después el 26, correcto. Me gusta que ustedes estén atentos, porque parece que la única que estaba atento era la hermana Eunice. Me tienen que corregir. A veces yo les tiro esas curvas a ver si ustedes las batean. A ver si ustedes las batean, pero a veces no. Dice, Hebreos 9:24, noten cómo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. Noten lo que dice el versículo 26 de Hebreos capítulo 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿cuándo? En la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo ahora, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para perdonar, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Esa es la obra que Cristo está haciendo. Cristo se está presentando ante nosotros, o sea, ante Dios por nosotros en el lugar santísimo. ¿Con qué propósito? Para quitar el pecado de nuestras vidas. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 21. Y leeremos los versículos 8 primeramente y después el versículo 27. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una lista de personas que van a sufrir la muerte eterna en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos algunos en esa lista, ¿sí o no? Pero me llama la atención la parte que dice los incrédulos. Vamos a leer el versículo 27 de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 27, ¿qué nos dice? No entrará en ella, o sea, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué dice que no entrarán los incrédulos? ¿Se referirá tal vez ese texto a aquellos que no creían en Dios? Como los ateos, por ejemplo. Los que no creyeron en qué. En que no creyeron que Cristo tenía el poder para salvarlo de sus pecados. Y dice ahí, en el versículo 27, que solamente entrarán en ella los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Importante que nosotros pensemos todas estas cosas, porque vamos a ver a Segunda de Tesalonicenses, noten lo que dice, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. Nos dice la Escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es un inicuo en la Biblia? Un pecador, ¿verdad? Un impío. Dice que se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué lo va a destruir?
Dice versículo 9 de 2 Tesalonicenses 2. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Ahí está. No recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Estos textos nosotros siempre los aplicamos a los impíos solamente, pero muchos en el tiempo del fin no van a creer de que Cristo tuvo el poder para salvarlos de todos sus pecados. Cuando habla que no recibieron el amor de la verdad, ¿de qué verdad se está refiriendo allí el apóstol Pablo? Es correcto. Escuchen lo que dice aquí el apóstol, escuchen. En él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Así que cuando dice Pablo que muchos se van a perder en el tiempo del fin, que van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Cristo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, quiere decir que no creyeron en el poder del evangelio para que sus vidas fuesen, ¿qué cosa? Transformadas. La Biblia habla de dos grupos. El primer grupo no creyó, fueron incrédulos. Ya lo leímos en Apocalipsis 21:8, ¿sí o no? Fueron incrédulos de que el evangelio podía salvarlo de sus pecados. O sea, no creyeron que el evangelio tenía el poder para salvarlo de sus pecados. Y el segundo grupo, los que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, creyeron en el poder del evangelio en sus vidas y disfrutarán de la vida eterna. ¿Ven los dos grupos en el tiempo del fin? Noten lo que dice el libro de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué ve Juan en el capítulo 7? Los textos que leímos desde el 9 y el 10. Ve una multitud con vestiduras blancas. Y está diciendo el Señor aquí, en este texto, ya les voy a dar la referencia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, o delante de sus ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 3:5. Decíamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que solamente entrarán a la santa ciudad de Jerusalén los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí o no? Ya lo leímos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, claramente lo dice. Y Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere, aparte de que va a ser vestido con vestiduras blancas, que simbolizan o representan la justicia de Cristo, dice que sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Entonces los que van a entrar un día a la santa ciudad de Jerusalén son aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, pero fueron ¿qué cosa? Vencedores. ¿Vencedores sobre qué? Sobre el pecado. Por eso esa multitud decía frente al trono, en Apocalipsis 21, versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, estas personas creyeron de que sí Cristo, junto con su Padre, les podía dar el poder para ellos vencer el pecado en sus vidas. Dice un hermoso pensamiento de los testimonios del Espíritu de Profecía, el discurso maestro de Jesucristo, un libro pequeño que nosotros tenemos a veces en nuestro hogar, página 55. Lo traduje como, me gustó más la versión en inglés que en español, así que lo traté de traducir más de acuerdo a la versión en inglés. En la versión en inglés la página 95. Discurso maestro de Jesucristo, página 55. Presten mucha atención a lo que dice esta declaración. Las almas que están degradadas y esclavizadas por Satanás, oigan bien,
han de ser redimidas por el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Vuelvo y leo, escuchen bien, esto es un hermoso pensamiento. Decíamos que Pablo decía que vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y Pablo decía en 2 Tesalonicenses que los que se van a perder y que van a ser destruidos por el resplandor de la venida de Cristo fueron los que no recibieron el amor de la verdad. O sea, no aceptaron el evangelio de la salvación, no creyeron. Por eso decía Apocalipsis 21:8 que los incrédulos no entrarán por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. No solamente se refiere a esas personas que están allá afuera que no quieren saber nada de Dios. No solo se refiere a los ateos que están allá afuera que no quieren saber nada de las cosas del Señor, no. También se refiere a aquellos que profesaron toda una vida ser cristianos, pero no tuvieron fe y no creyeron de que Cristo tenía el poder para ayudarlos a vencer su vida de pecado. Vuelvo y leo la cita. Recuerden, el discurso maestro de Jesucristo, página 55. Dice, las almas que están degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios no es únicamente, oigan bien, librarnos del sufrimiento que es el resultado inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros esta noche? Salvarnos completamente del pecado mismo. El alma corrompida y deformada debe ser purificada y transformada para ser vestida en la belleza de Jehová nuestro Dios, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Solo la eternidad, oigan bien, solo la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre, quien restaurado a la imagen de Dios pudo alcanzar. Qué maravilloso es. Si confiamos nosotros completamente en Cristo, oigan bien, si confiamos completamente en Cristo Jesús, mis queridos hermanos y amigos, no podremos ser vencidos por el enemigo. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 13. Salmo 13. Todas estas promesas que están en la palabra del Señor son para nosotros. Amén. Salmo 13, versículo del 3 al 5. Noten cómo dice David en esos textos. Salmo 13, versículo del 3 al 5 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará, ¿en qué cosa? En tu salvación. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Vencernos. Pero si nosotros confiamos en la misericordia y en el poder de Dios, nuestro corazón se alegrará y veremos la salvación de Jehová en nuestras vidas. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Muchas personas dirían, bueno, el tema central de la Biblia es la segunda venida de Cristo. Otros dirían, bueno, el tema central de la Biblia es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál ustedes creen que es el tema central de la Biblia? La salvación del hombre, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 15. Vamos a leer 2 textos allí muy interesantes. Lucas 15, vayan conmigo a Lucas 15 y vamos a leer el versículo 7 primeramente y después vamos a leer el versículo 10. Lucas 15, versículo 7 primeramente y después el versículo 10. Esta es una parábola de Cristo, la parábola de la oveja perdida, ¿recuerdan? Cuando esa oveja perdida
¿Quién representa esa oveja perdida? Cuando estábamos perdidos ¿en qué? Y cuando fuimos rescatados por el poder del Evangelio, ¿qué sucede? Mire lo que sucede en el versículo 7, cuando esa oveja es encontrada y es rescatada. Esa oveja que estaba perdida en el pecado. Noten cómo dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿qué? De arrepentimiento. Nosotros hemos estudiado en estos temas esta semana cuál es el verdadero arrepentimiento, ¿sí o no? Está representado ahí en el altar del sacrificio. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Decirle al Señor, Señor, perdóname. Es confesión y abandono del pecado. ¿Sí o no? Y después de eso comienza un proceso de ¿qué cosa? De santificación. Por eso es que hay gozo en el cielo. Muchos hoy han tomado estos textos bíblicos y lo han aplicado cuando las personas se bautizan en la iglesia. Hoy vamos a tener 50 bautismos. Hoy hay gozo en el cielo. ¿Ustedes han oído eso, sí o no? Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no significa eso. Noten lo que dice el versículo 10. Cristo repite en la parábola de la moneda perdida. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, un pecador que ha sido, ¿qué cosa? Redimido. Un pecador que ha confesado su pecado y un pecador que ha abandonado el pecado, pero no por sus propias fuerzas, por el poder del Evangelio en su vida. Cuando eso ocurre, hay gozo ¿dónde? En el cielo. Todos los ángeles del cielo, la hueste celestial, cantan himnos de alabanza porque un alma que había sido hundida, que estaba hundida en el pecado y en la transgresión, fue rescatada por el poder del Evangelio. Y cuando eso ocurre, hay gozo en el cielo. Pero muchas almas están siendo bautizadas y todavía siguen viviendo una vida de pecado después de ser bautizadas. Por eso no hay gozo en el cielo. Hay un libro que se llama La Educación. Un hermoso libro. Espíritu de Profecía, la página 113. Noten lo que dice esta hermosa declaración. Yo le hice una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Escuchen este hermoso pensamiento. El tema central de la Biblia. ¿Cuál tema? El tema central de la Biblia. El tema alrededor del cual se agrupan todos los demás es el plan de la redención. La restauración de la imagen de Dios en el alma humana. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema. La restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 15, 57. Oigan bien lo que dice esta hermosa declaración. La ciencia de la redención. La palabra redención es redimir, o sea, rescatar o sacar de la esclavitud al que ha estado cautivo. Eso es redención. Todos y cada uno de nosotros, antes de conocer el Evangelio, estábamos cautivos en el pecado, ¿sí o no? Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado. Dice, la ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias. La ciencia que constituye el motivo, oigan bien, el motivo de estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. O sea que los ángeles del cielo y los seres de los mundos no caídos es el motivo para ellos estudiar el plan de la redención. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador, la ciencia que penetra en el propósito ideado en la mente del ser infinito, la ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. Todos los redimidos cuando estén en el cielo, cuando estén en la tierra nueva, el tema central de estudio va a ser el plan de la redención por toda la eternidad.
Escuchen bien lo que voy a leer a continuación. Joya de los testimonios, parecida a la cita que acabo de leer. Tomo 2, página 111. 113. Dice la página 111 de testimonios, de joyas de los testimonios, tomo 2. Dice, pero el tema de la redención, ¿cuál tema? Recuerde que la palabra redención es redimir, es rescatar a una persona, a alguien de la esclavitud del pecado. ¿Quién puede hacer eso? Dígame por favor. Solo Cristo Jesús puede rescatarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Nadie más. Dice que el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar, mis hermanos. Será la ciencia y el canto de los redimidos a través de las edades sin fin de la eternidad. Los ángeles de Jehová, que nunca han caído, desean estudiar, desean escudriñar el tema de la redención. Dice que la ciencia de la redención, como leíamos en la educación, la ciencia de la redención constituye el motivo de estudio de los ángeles y de los seres que nunca han caído. Los ángeles de Jehová no pueden experimentar lo que nosotros experimentamos porque ellos nunca han caído. Ellos no saben lo que es el pecado, mis hermanos. Pero ellos se admiran cuando ven en el ser humano el evangelio obrando en la vida del que lo recibe. Cuando ven que esa alma es rescatada de la miseria del pecado. Cuando ellos ven ese milagro crearse en el ser humano, cuando ven esa persona, esa alma transformada por el poder del evangelio a través de Cristo Jesús, ellos se admiran y glorifican el nombre del Señor. Por eso ellos estudian y escudriñan este maravilloso plan de la salvación. ¿Por medio de quién el hombre obtiene entonces esa salvación de su alma? Romanos, acompáñenme por favor, Romanos capítulo 1. Versículos 16 y 17. ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué cosa? El evangelio verdadero es el evangelio que salva. Es el evangelio que te rescata del pecado. Es el evangelio que te redime del pecado. Es el evangelio que Pablo predicaba. Es el evangelio que Pablo vivía. Por eso decía, no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder ¿de quién? Es de Dios, no es de una iglesia, hermanos. No es del hombre, es de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? De mis pecados. Salvación de mi alma. A todo aquel que cree. Por eso los incrédulos no van a entrar a la ciudad celestial, como leíamos en Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque nunca creyeron que el evangelio tenía poder para salvarlos a ellos de sus pecados. Nunca creyeron que el evangelio tenía el poder para darles a ellos la victoria sobre el pecado. No lo creyeron porque escucharon toda su vida otro evangelio diferente. Un evangelio que les decía que ellos iban a seguir pecando y violando la ley de Dios hasta que Cristo viniese. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Versículo 17 dice, porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vamos a tocar algo muy interesante más adelante y tal vez mañana. Porque hoy por hoy se está dando una interpretación errónea del evangelio. Hoy por hoy muchos se están amparando en el versículo de Romanos, el capítulo 3, si no estoy mal, y el versículo 10, donde dice, no hay justo ni aun uno. Eso es bien peligroso, por eso muchas almas se van a perder en el tiempo del fin, creyendo un evangelio equivocado.
un evangelio que no lleva las credenciales divinas. Dice Pablo que cuando nosotros vivimos el evangelio en nuestras vidas, la justicia de Dios se revela en nosotros. La justicia de Dios tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos sus mandamientos son justicia. Salmo 119 y el versículo 172. Nosotros fuimos engendrados por medio de ¿qué? Del evangelio, espiritualmente hablando, por supuesto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4. Por favor, acompáñenme. 1 Corintios 4, versículo 15. Noten las palabras del apóstol Pablo. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del ¿qué? Del evangelio. La palabra engendrar, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por engendrar? ¿Ah? Dar vida a un nuevo ser. Eso es engendrar o procrear, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa la palabra engendrar? Dar vida ¿a qué? A un nuevo ser. En otras palabras, el nuevo ser que es engendrado en nosotros, oigan bien, es la nueva vida de Cristo. El viejo hombre ya no existe. ¿Me están entendiendo? Por eso este mueble tiene que ir primero que el segundo. No la fuente primero y después el altar de los sacrificios. Porque aquí en el altar de los sacrificios hay arrepentimiento sincero y hay abandono del pecado. Así que cuando nosotros somos engendrados, comienza a nacer la vida nueva en Cristo. Ese viejo hombre deja de existir. ¿Por qué? Porque nace un nuevo ser en nosotros, oigan bien, que es Cristo Jesús. ¿Que es quién? ¿Se acuerda que yo les dije que se acordaran de una cita que yo leí al principio? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 338. La última frase, ¿cuál fue la última frase? A ver si tienen buena memoria. Que les dije, somos uno con Jesús. O sea que ya ese viejo hombre ya no existe más, porque nace un nuevo ser en nosotros, que es Cristo Jesús. El viejo hombre ha sido ya ¿qué? Crucificado. Es el nuevo nacimiento, de acuerdo a la palabra del Señor. Acompáñenme en Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Noten cómo dice. Es claro lo que dice el apóstol. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que la Biblia es clara. ¿Por qué todavía nosotros estamos sirviendo al pecado? ¿Por qué todavía nosotros caemos en tentación y cedemos al enemigo? Porque todavía no hemos crucificado al viejo hombre. Porque todavía el viejo hombre reina en nosotros. No hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros experimentemos el nuevo nacimiento en nuestras vidas, vamos a ver lo que es la verdad del evangelio en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Noten cómo dice. Gálatas 5, versículo 24.
Dice, pero los que son de Cristo, ¿los que son de quién? ¿De quién tú eres? ¿De Cristo o de Satanás? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si todavía somos esclavos de las bajas pasiones, todavía el viejo hombre reina en nosotros. No hemos muerto al pecado todavía. Por eso la palabra engendrar, Pablo hablaba de yo os engendré por medio del evangelio. Cuando el óvulo de una mujer es engendrado por el espermatozoide de un hombre, ¿qué viene como producto de eso? Un bebé, una nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos seguir con este viejo hombre, siguiendo todavía, violando los mandamientos de Dios y todavía viviendo en pecado. Si eso está ocurriendo en nuestras vidas, eso significa que todavía no hemos crucificado el viejo hombre. Gálatas 6:14, ¿qué nos dice? Allí mismo en Gálatas, pero el capítulo 6 y el versículo 14, dice el apóstol, pero lejos esté de mí gloriarme. Él no se podía gloriar, ¿por qué? Porque no tenía méritos para gloriarse. ¿Tenemos nosotros méritos para gloriarnos? Oh, muchos se glorían porque son adventistas del séptimo día. Dice, no, lejos esté de mí gloriarme, dijo Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ¿qué dice ahí? Me es crucificado a mí y yo al mundo. Pregunto, ¿qué cosas todavía nos atraen del mundo? Si todavía las cosas de este mundo nos atraen, quiere decir que todavía no hemos crucificado el viejo hombre. No ha nacido el nuevo hombre en nosotros todavía. Hay muchos cristianos que todavía les gustan las cosas de este mundo. Se visten como el mundo se viste, comen como el mundo come, van a los lugares que el mundo va, ven los programas de televisión que el mundo ve. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué dijo Pablo? Yo he crucificado el mundo. He crucificado los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque he muerto. El ser crucificado implica ¿qué? Morir y resucitar. ¿Cristo no fue crucificado o no? Muchos enseñan por ahí que Cristo no fue crucificado. Pero Cristo fue crucificado, ¿sí o no? Y al ser crucificado, ¿qué le sucedió a Jesús? Murió, ¿sí o no? Vamos a ver qué sucedió después de que Cristo resucita. Acompáñenme en el libro de Marcos capítulo 16. Marcos, Nuevo Testamento. Marcos capítulo 16. Mire lo que dice este versículo muy hermoso. Marcos 16, este fue uno de los ángeles que bajaron del cielo y removieron la piedra cuando Cristo resucita el primer día de la semana. Marcos 16, 6, ¿qué nos dice? Mas él les dijo, o sea, el ángel a las mujeres que fueron al sepulcro el primer día de la semana. Cuando ellas llegaron al sepulcro, estas mujeres vieron que la piedra había sido quitada. Miraron hacia el sepulcro adentro, dice el libro de Marcos, y vieron a este ser con ropas blancas. ¿Quién era ese ser? Un ángel, ¿sí o no? ¿Y qué les dijo el ángel? No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿A qué? Resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El que es crucificado, resucita una nueva vida. Por eso nosotros necesitamos en esta noche pedirle al Señor que nos ayude a partir de esta noche en adelante hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados al descanso, a que crucifiquemos el mundo, la carne y el pecado de nuestras vidas para poder resucitar a una nueva vida. Cristo, al ser crucificado, muere, ¿sí o no? Al resucitar, vive. El cristiano que es crucificado está muriendo a su vida antigua, al yo, está muriendo al pecado, en otras palabras. Cuando resucita, ya no es la persona que era antes, es otra persona,
Comienza a vivir la nueva vida del nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6, ¿qué nos dice? Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Noten lo que dice el Señor en su palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros tenemos que morir al pecado, tenemos que ser sepultados juntamente con Cristo, y al resucitar, resucitamos a una nueva vida. Por eso Pablo pudo experimentar la muerte y el nuevo nacimiento en su vida. Y todos nosotros podemos también experimentar lo mismo, si creemos en el poder del Evangelio. Por eso Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes, oigan bien, Pablo guardaba la ley de una manera legalista, basada en sus propios esfuerzos, y sin embargo, estaba destituido de la gloria de Dios. Ahora, bajo el nuevo nacimiento, las obras de Pablo no son sus obras, sino las obras de Cristo, a través de la fe de Pablo en su Salvador. Por eso él pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o sea, lo que ahora yo hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 12, nos dice lo siguiente. Juan 1. Versículo 12, Juan 1, 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿a los que qué? Los incrédulos no van a entrar a la ciudad celestial, ya lo leímos en Apocalipsis 21, ¿se recuerdan? Pero dice aquí que a los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El que es engendrado nace, ¿sí o no? No, los cuales no son engendrados de sangre. Ustedes no me escucharon lo que yo dije. El que es engendrado, el ser que es engendrado, nace. Por eso estoy diciendo, por eso dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea que los verdaderos hijos de Dios no son todos los que dicen ser cristianos, sino los que han muerto al pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Y que han resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Si nosotros fuimos engendrados por Dios, no nos deleitaremos más en el pecado. ¿Escucharon eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque esto es la palabra de Dios específico en cuanto a eso. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Noten bien, yo no sé si ustedes creen en la Escritura, pero yo sí creo en ella. Primera de Juan 5, 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. No decimos amén.
Así que el que ha nacido de Dios es el que fue engendrado por Dios. Y el que es engendrado por Dios ha nacido una nueva criatura en Cristo Jesús. El viejo hombre ya muerto y por lo tanto no practica el pecado y el enemigo, Satanás, no lo toca. Mire lo que dice la mensajera del Señor, el deseo de toda la gente, página 143. Dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Es un cambio total. Tenemos que experimentar en esta noche ese cambio radical. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Maravilloso. Este cambio, oigan bien, puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Quieres tú esa nueva vida en esta noche? El Señor está dispuesto a dártela hoy. Dárnosla a cada uno de nosotros. Pero para obtener esa nueva vida en Cristo Jesús, tiene que haber un verdadero arrepentimiento y abandono de todos nuestros pecados. Cuando eso suceda, cuando nosotros tomamos esa determinación con la ayuda, oigan bien, esto nunca nosotros lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. Es Cristo obrando en nosotros. Cuando esto suceda, Cristo nos viste o nos cubre con su manto de su justicia. Acompáñenme en el libro de Isaías 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Hermosos textos bíblicos. Isaías 61, 10. Dice el profeta, por eso el cristiano debe ser una persona gozosa. Cuando nosotros escuchemos estos temas y los empecemos a poner por obra, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Si antes veníamos tristes a la iglesia y abatidos, ya se acabó la tristeza y el abatimiento. Vamos a entrar por las puertas de este recinto cada semana gozosos y felices en el Señor. ¿Por qué? Porque noten lo que dice Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de ¿qué? Salvación. ¿Qué es salvación? El Evangelio. Es ¿qué cosa? Redención del pecado, rescate de nuestros pecados. Cristo nos viste con las vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿De qué me rodeó? ¿Tu justicia o la justicia de Cristo? La justicia de Cristo, por supuesto, no la nuestra. Como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar ¿qué? Justicia y alabanza delante de todas las naciones. Las naciones van a ver allí afuera a una persona transformada, cambiada y rescatada por el poder del Evangelio. Y van a ver la justicia en su vida, pero no tu justicia, la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? No tienen que buscarlo, se lo voy a leer rapidito. Ustedes conocen la historia. El hijo pródigo en Lucas 15 dice así, versículo 17 al 19, y volviendo en sí, o sea el hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Dónde estaba el hijo pródigo en ese momento? Estaba en un país extraño, se había ido de la casa de su padre, ¿sí o no? Había gastado toda su fortuna, la fortuna que su padre le había dado, la herencia que su padre le había dado. Se la había gastado en deleites y en placeres. Y cuando estaba sin 5 centavos, estaba trabajando donde criaban cerdos. Y allí en ese momento este joven reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros, hasta el hombre más humilde en la casa de mi padre, tiene abundancia de pan? Y yo, que soy el hijo heredero, perezco de hambre en este lugar, en este cochino lugar asqueroso.
¿Qué dijo este joven? Versículo 18 de Lucas 15. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco y confieso mi pecado ahora mismo. Reconozco que he transgredido tu ley. El Señor quiere que en esta noche nosotros reconozcamos y le digamos: Señor, yo he pecado, me he revolcado en el pecado, he sido esclavo del pecado por 5, 10, 15, 20 años, aunque vengo a la iglesia cada sábado, aunque pretendo ser cristiano, pero estoy todavía esclavo del pecado. Dile a Jesús hoy: he pecado contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo este joven cuando confesó su pecado? Cuando tomó la decisión de regresar a su padre, cuando tomó la decisión y la determinación de decir: estoy cansado de seguir viviendo en pecado, estoy cansado de seguir viviendo una doble vida. El pastor de la iglesia cree que yo soy el diácono más consagrado de la iglesia. El pastor de la iglesia cree que yo soy un hombre fiel, pero soy un hombre pecador. Estoy harto de estar viviendo esta vida. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido. ¿Y qué dice ahí? Vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lucas 15, 20 al 22. ¿Por qué fue cubierto con ese vestido nuevo ese joven? Porque ya se había arrepentido y abandonado su pecado. Ese vestido nuevo representa la justicia de Cristo. ¿Qué más recibe ese joven? Un anillo en su mano. No es para que te vayas a la joyería mañana a comprarte un anillo. Ese anillo es símbolo de poder. ¿Se acuerdan cuando José de Egipto, cuando el faraón lo nombró el segundo del reino? ¿Qué le puso el faraón en su dedo? Dice: tú estarás sobre todo mi reino. Solamente yo, dijo faraón, voy a estar por encima de ti. Cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos limpia de nuestros pecados y nos justifica, nos da el poder para no volver a pecar, mis hermanos. Y ese calzado, ¿qué representa? Representa redención. Nos redime de todos nuestros pecados. Termino con esta declaración. Presten mucha atención a esta hermosa cita. El discurso maestro de Jesucristo, página 13. Presten mucha atención, por favor. Hermosa declaración. Discurso maestro de Jesucristo, página 13. Dice así: no importa, oigan bien, no importa cuál haya sido la experiencia del pasado. No importa cuál haya sido tu experiencia en el pasado, hermano y amigo que me escucha en esta hora. Ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza y desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos a Él. Y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Alabado sea el Señor. Nos presentará ante su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Alabado sea el Señor. Esto es justificación por la fe, hermanos. Es la justicia de Cristo en ti. Es la vida de Jesús en ti y en mí. No es mi propia justicia, no es mis propias obras. Es Cristo obrando en tu corazón, el que hace las obras. Por eso el Señor exige en el tiempo del fin una vida de justicia. Mañana, con el favor del Señor, vamos a entender un poquito más Romanos 3:10, cuando dice: no hay justo ni aun uno. La Biblia no se contradice. El que se contradice es el hombre. Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón en esta noche. Cristo Jesús quiere entrar a mi corazón en esta noche. Cristo Jesús quiere abrazarte en esta noche y cubrirnos con su manto de justicia. Cuando vayamos de rodillas, tú puedes pedirle perdón a Jesús por tus pecados. Si hemos sido esclavizados por algún pecado,
Si hay un pecado tal vez acariciado, escondido, confiésaselo a Jesús esta noche. Y pídele a Jesús que te dé la victoria sobre el pecado. Que nos ayude, así como ese joven de la parábola, el hijo pródigo, levantarnos de nuestra condición y ir a nuestro Padre Celestial en esta noche y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Vayamos de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Cristo Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque Jesús es un Salvador verdadero y real, porque tiene el poder para salvarnos de todos nuestros pecados. Padre, si hemos sido esclavos de algún pecado, en esta noche lo confesamos ante su presencia. Por favor, Señor, límpianos de todos nuestros pecados. Sálvanos de todos nuestros pecados. Permita, Señor, que la justicia de Cristo pueda cubrir nuestros pecados confesados y nos dé el poder para abandonarlos, Señor. Queremos vivir vidas íntegras de hoy en adelante delante de su presencia. Queremos vivir una vida íntegra ante sus ojos. Aléjenos de todo lo que es pecado, Señor. Ayúdanos a crucificar, como decía Pablo, los deseos de la carne, Señor. Las bajas pasiones, las concupiscencias. Ayúdanos a crucificar el mundo, Señor. Y ayúdanos a crucificar el pecado para que podamos morir y podamos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por este mensaje, por este evangelio eterno que es glorioso. Por eso es que son buenas nuevas de salvación para aquel que lo recibe. Señor, acompáñenos ahora de regreso a nuestros hogares. Cuídenos de todo peligro y todo mal en la carretera. Y llévenos con su bendición, si es su voluntad. Tráiganos de nuevo mañana para que podamos seguir disfrutando de este precioso mensaje del evangelio eterno que usted tiene para el tiempo del fin en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.